Aquí le vamos a informar con lo más importante de lo que ha acontecido en México y en el exterior. Y vaya revuelco que se hizo aquí en la Cámara de Diputados cuando se empezó ya a discutir la creación de la Guardia Nacional. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó las reformas a 13 artículos constitucionales para crear la Guardia Nacional. La iniciativa fue turnada al Pleno de San Lázaro para ser discutida este domingo o más tardar la próxima semana. Y ahí sí, yo le recomiendo que por primera vez en la historia estemos muy atentos del canal del Congreso. Va a ser un espectáculo, un show de estos épicos lo que se va a vivir en la Cámara de Diputados cuando se empiece a discutir esta iniciativa ya para la creación de la Guardia Nacional. Hay muchos aspectos negativos, quizá algunos positivos por el diagnóstico que tenemos de inseguridad en el país. Lo cierto es que la oposición, este mundo al revés, los de Morena van a defender la creación y la militarización de lo que han calificado a este México, y la oposición, el PAN, el PRI y el PRD darán una batalla para que no sea un mando militar quien esté al frente de la Guardia Nacional. Por lo pronto, en medio de descalificaciones, jaloneos y con la ausencia de la oposición que abandonó la sesión en protesta por la negativa de Morena y sus aliados a incorporar observaciones de organismos de derechos humanos y colectivos de la sociedad civil, la mayoría parlamentaria avaló el proyecto con diversas modificaciones que a su juicio responden a las preocupaciones manifestadas. El activista Alfredo Lecona calificó como una imposición la ratificación de la Guardia Nacional. Quiere llevar a la Constitución lo que ya empezó a suceder desde hace 3 semanas, que es al ejército y a la policía militar y a la policía naval en las calles con mandos de Sedena. Primero nos dijeron que no, que el mando iba a ser civil. Ahora una voz desde el ejército, desde las Fuerzas Armadas les dijo que ni siquiera le movieran por ahí y empeoraron el dictamen. Lo que hoy están votando es muchísimo peor que la iniciativa. No tiene ni siquiera un estudio técnico, no está sustentado en absolutamente nada más que en una imposición que viene desde otro lado. Ayer que empezó esta sesión de la comisión, lo que hicieron los diputados de Morena fue cerrar las puertas ante protestas de este colectivo de Seguridad Sin Guerra que llegaron para dar sus puntos de vista. Y es que diversas organizaciones de la sociedad civil han alegado que no se les ha escuchado para la creación de esta Guardia Nacional. Está militarizada, han advertido, y esto no puede ser un buen precedente para nuestro país. De hecho, hay algunas organizaciones internacionales que le han dicho a Andrés Manuel López Obrador que esta estrategia de tener al ejército y a las Fuerzas Armadas como cabeza del combate a la inseguridad no es nada nuevo para este país. Pero bueno, finalmente la Guardia Nacional ya tiene una forma y estará debatida con los diputados en el Congreso de la Unión para ser creada. Los mecanismos de control decididos por los diputados de Morena sobre la Guardia Nacional son los siguientes. El Congreso podrá disolver la Guardia Nacional con el voto de las 2/3 partes de ambas cámaras. La Guardia Nacional quedará adscrita por un plazo máximo de 4 años a la Secretaría de la Defensa Nacional mientras persista la crisis de violencia e inseguridad en el país. La elaboración de políticas, planes y estrategias en materia de seguridad pública se mantendrá a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública. Tras la entrada en vigor de la reforma constitucional, esta guardia quedará formalmente constituida con elementos de las policías militar, naval y federal, pero entrará en operación hasta después de que el Congreso expida la ley orgánica y la ley de uso legítimo de la fuerza, para lo cual contará con un plazo de 60 días. Asimismo, define un mecanismo de evaluación y diagnóstico de las instituciones de seguridad estatal y municipales para determinar si pueden hacerse cargo de la seguridad en sus respectivos ámbitos. Si no fueran capaces, podrían ser intervenidas por la autoridad central e incluso, después de un segundo diagnóstico, perder las participaciones federales en materia de seguridad. Pablo Gómez, diputado de Morena, este diputado que siempre está en todos lados y tiene posicionamientos muy radicales, explicó los motivos por los que la Guardia Nacional tendrá en principio un mando militar. La idea de la Guardia Nacional es una corporación de carácter civil que no puede ser constituida en forma inmediata, se estima, se considera, se razona, se expone, más que a través de un mando militar provisional, digámoslo así, por la sencilla razón de que no existen jefes civiles en este momento que se puedan hacer cargo de la conducción de la Guardia.
¿Realmente no existen jefes civiles para llevar a cabo esta lucha contra la inseguridad? ¿Realmente ese es el verdadero motivo por lo cual se está encargando la Guardia Nacional a a las Fuerzas Armadas? Me parece muy pobre lo que está diciendo Pablo Gómez, me parece que ni siquiera conoce el combate a la seguridad. Es más, me parece una ofensa lo que está diciendo este diputado hacia una lucha que han hecho policías, que han hecho desde gobierno. Entiendo que siempre hay puntos negros, no solamente en el trabajo social o en el trabajo civil de algunas autoridades, pero también en el ejército. Y creo que lo más importante de cómo vamos a enfrentar esta ola de inseguridad que ha afectado a casi todas las familias de nuestro país es por consenso y que estemos de acuerdo. No puede llegarse a crear algo tan fundamental y una de las primeras exigencias que tenemos los mexicanos con desacuerdos fundamentales. Y me parece que en este caso Pablo Gómez debería de informarse primero, debería de pensar antes de hablar lo que está comentando en tribuna. Me parece muy pobre decir que no existen mandos civiles, policíacos que pudieran estar al frente de la Guardia Nacional. Creo que esto va en contra del espíritu de la democracia en este país. Entiendo también y valoro mucho el trabajo de las Fuerzas Armadas, de los jefes militares que se preparan, pero creo que llegar a este tipo de comentarios de Pablo Gómez es realmente tener muy pobre discusión en torno a un tema fundamental como la Guardia Nacional. ¿Usted qué cree? ¿Usted qué opina? ¿Realmente no tenemos personas civiles como usted y como yo que pudiéramos enfrentar a la inseguridad en un cuerpo policíaco de élite, en un cuerpo policíaco mucho mayor preparado? No somos capaces, necesitamos realmente de un general para estar al frente de esta guardia. Opine con nosotros, lo vamos a estar escuchando, lo vamos a estar leyendo y vamos a estar aquí dialogando con ustedes. En tanto, Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, subrayó que la Guardia Nacional es un instrumento indispensable para que el Estado pueda garantizar la seguridad de los mexicanos. Andrés Manuel López Obrador aseguró que respeta la opinión de Tatiana Cloutier, diputada por Morena y quien fuera vocera de su campaña durante todo este periodo electoral, quien criticó la pretensión del gobierno de crear la Guardia Nacional con una esencia militar. Aseguró que no ofreció en campaña y que no fue por lo que los mexicanos votamos. Entonces Andrés Manuel le dijo, hay que evitar entrar en polémica, y recordó que para Tatiana y para todos los mexicanos habrá libertad de expresión. Lo de Tatiana está en todo su derecho de expresarse y de manifestarse, y la respetamos y la queremos mucho. La queremos mucho. Es que qué nivel de discusión, perdónenme, pero es como cuando discute uno con el hijo, ¿no? Le dice las cosas que hacer, te responde de una manera bastante enojada y lo único que termina uno diciéndole, hijo, lo haces y te quiero mucho. No puede ser el nivel de debate que podamos tener en este país en temas fundamentales y tan importantes como el combate a la inseguridad. No podemos decir que los civiles no somos capaces como el señor Pablo Gómez. Y no podemos decir, como está haciendo Andrés Manuel López Obrador, que ante la discrepancia, te quiero mucho. No podemos caer en eso, porque lo único que denota es intolerancia y sobre todo que no se toman en cuenta las opiniones. Andrés Manuel López Obrador y Morena harán historia al militarizar al país con la creación de la Guardia Nacional, ironizó Javier Salinas, diputado del PRD. La milicia no está preparada para desempeñar funciones de seguridad pública y prueba de ello es el caso Trataya y otros, abundó. Human Rights Watch calificó la creación de la Guardia Nacional bajo mando militar como una terrible decisión desacertada y potencialmente equivocada. Pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que reconsidere. La ONU también advirtió que la Guardia Nacional no garantiza el combate efectivo a la inseguridad ni el respeto a los derechos humanos. Como se esperaba, el Pleno del Senado eligió en segunda ronda de votaciones a Juan Luis González Alcántara Carrancá como nuevo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sustitución de José Ramón Cosío. Este nuevo ministro estará en el cargo 15 años. Martí Batres, presidente del Senado, reaccionó y declaró así. Ciudadano Juan Luis González Alcántara Carrancá, el Senado de la República le ha designado como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que debo preguntarle, ¿protesta guardar
y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. A nombre del Senado de la República, le deseo éxito en su encargo. Muchas felicidades, ministro de la Corte, Juan Luis González Alcántara Carrancá. Bueno, ahí está Martí Batres muy emocionado porque obviamente se cumplieron las decisiones de su jefe, de Andrés Manuel López Obrador. Esto es, quizá está calificado como el primer paso en firme que hace Andrés Manuel López Obrador en un poder, en el otro poder, en el Poder Judicial, y pone a una de las personas cercanas a él para muchas de las decisiones. Hay que recordar que es un órgano colegiado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que esté un ministro bendecido por Andrés Manuel López Obrador no significa que se esté apoderando del Poder Judicial, pero sí tiene alguien ya dentro de esta batalla con el Poder Judicial que, recordaremos, se está convirtiendo en un contrapeso hacia el Poder Judicial, hacia el Poder Ejecutivo. En sesión de Fast Track y con los votos en contra del PRI y el PAN, la Comisión de Hacienda del Senado aprobó sin cambios la Ley de Ingresos de la Federación 2019, que financiará los gastos del Estado. Ahora pasará al Pleno de la Cámara Alta. De esta forma, el gobierno espera obtener ingresos por 5.838.059 millones de pesos, 6% más que en términos reales a lo aprobado en el año pasado. Del total de ingresos, 3.311.373 millones de pesos se percibirán a través del pago de impuestos de los contribuyentes. Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado, reiteró que la Ley de Ingresos no contempla nuevas contribuciones ni aumentos a los vigentes. En tanto, gobernadores demandaron a diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que ejerzan plenamente su soberanía y facultades para modificar el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2019 con el propósito de buscar un equilibrio. De hecho, los gobernadores, ayer que salíamos aquí de este piso 4 de World Trade Center, donde estamos transmitiendo con una alianza estratégica con Gin Group, veíamos cómo llegaban gobernadores aquí al World Trade Center de la Ciudad de México en esta reunión previa que iban a tener con legisladores, gobernadores que han advertido que se les está haciendo a un lado, que no se les está respetando sus requerimientos y no se les están dando los recursos necesarios para afrontar las necesidades en sus entidades. La Ley de Coordinación Fiscal establece que la Federación se queda con un 80% del presupuesto y solo da el 20% a los estados y municipios, pero el proyecto de presupuesto de 2019 plantea ahora una fórmula de 90-10, el 90% se la quedará la Federación. De ahí que hemos ya reportado durante esta semana ya la manifestación de gobernadores, la manifestación de presidentes municipales. Ayer hablábamos con 3 de ellos, 3 alcaldes del estado de Jalisco que habían protestado en contra de las decisiones del gobierno central, y ayer esta reunión de integrantes de la CONAGO que le piden a los legisladores abrirse a todas estas posiciones que se están haciendo desde los gobiernos estatales para que se pueda reconsiderar mucho de los recursos que se están dando. Diversos frentes se manifiestan el jueves a las puertas del Palacio Nacional contra los recortes indicados en el presupuesto de 2019. Destacó la reducción a programas en apoyos a personas con discapacidad. Andrés Manuel López Obrador amablemente se comprometió a que todos los inconformes serán atendidos. Sin embargo, cuando se refirió a una protesta fuera de su domicilio, efectuada el miércoles, subrayó que no es rehén de nadie. Mandó a los inconformes a las plazas públicas con la excusa de que cuando él fue opositor, no se manifestó frente a la casa de algún funcionario. Porque yo fui opositor durante muchos años y nunca fui a protestar frente a la casa de un servidor público. Nunca fue a protestar ante la casa de algún funcionario. Pues no, yo no lo recuerdo. Acudí a las plazas, eso sí. Creo que una de las más vistosas de las protestas que hizo Andrés Manuel López Obrador al principio de su vida política de opositor fue cuando bloqueó la entrada a algunos pozos petroleros allá en Tabasco. Recordará usted muy bien esa imagen en donde un granadero le da un golpe en la cabeza
y sangra un poco y mancha la camisa, ¿no? Es quizá una de las fotografías emblemáticas de Andrés Manuel López Obrador y muchos han identificado esta fotografía como el inicio de su camino de oposición. Pero sí, no recuerdo que haya ido a la casa de Vicente Fox, ni siquiera al rancho, o a la casa de Felipe Calderón o de algún funcionario, no lo recuerdo, quizá tiene razón, pero si alguien ha alentado las protestas en este país y lo ha utilizado como una vía legítima de oposición es Andrés Manuel López Obrador, así es que no se puede quejar si la gente quiere protestar ante su gobierno, y vaya que está generando muchas protestas Andrés Manuel López Obrador. Y fíjese, ay, cómo me gustaría que en este tipo de encuestas que se realizan en nuestro país para analizar siempre lo que es el ego de los funcionarios y de los políticos, para ver cuánto es su aceptación, su popularidad, podrían estas casas encuestadoras hacer un estudio de opinión para ver cuántas personas votaron por Andrés Manuel el pasado 1 de julio y cuántas han perdido su empleo, ya que han sido contratadas durante mucho tiempo como eventuales, como honorarios. Por lo pronto hoy se liquidarán 1.800 millones de dólares, bonos emitidos para el financiamiento de este aeropuerto en Texcoco, cuya cancelación prometió Andrés Manuel López Obrador, informó Arturo Herrera, subsecretario de Hacienda. Le recordaba, perdóneme, me salté esta información. Hay mucho en redes sociales de cómo se ha pedido la renuncia de muchos burócratas eventuales en la administración pública. Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no se va a permitir esta forma de contratación eventuales y por honorarios. Sin embargo, nuevamente se cae en victimizar al Estado ante estas nuevas formas de contratación. El que haya muchos eventuales, muchos de honorarios, no es una práctica normal. Efectivamente hay muchos aviadores. Eso ha sido una tradición en el gobierno, tanto estatal, municipales como federal. Pero también hay que reconocer que muchas instituciones han contratado de manera por honorarios para evadir mucho de los derechos de los trabajadores. Así es que creo que antes de estar corriendo a las personas se debe de ver su realidad, porque estas personas que se les contrata como de confianza, como eventuales, como de honorarios, son las que verdaderamente son personas y trabajadores que se quedan hasta altas horas de la noche trabajando. Así es que sí, creo que hay que llamar al gobierno a que haga una reflexión persona por persona, trabajador por trabajador, para evitar escenas como las que estamos viendo en redes sociales, porque ya tenemos un problema serio de desempleo en nuestro país y tener una decisión a rajatabla como la que se está tomando no beneficia mucho al sector laboral mexicano. En tanto, se informó por parte de Andrés Manuel López Obrador que el ejército será el que construya el nuevo aeropuerto en la base militar Santa Lucía, porque tiene la capacidad para hacerlo y se le ha asignado recursos para ello en el presupuesto. Se logró un acuerdo con lo de la compra de los bonos del aeropuerto, lo cual limpia el camino para resolver en definitiva este asunto y poder con libertad iniciar la construcción de el nuevo aeropuerto en la base militar de Santa Lucía. Oiga, las labores de construcción del ejército no son nuevas, o sea, realmente no es que se acaba de inaugurar por parte de Andrés Manuel López Obrador el que el ejército construya edificios en nuestro país. Ya tiene muchos años haciéndolo y de hecho a mí me ha tocado que en diversas licitaciones para diversa obra pública el ejército es uno de los principales licitantes. Y que es el beneficio que tiene el ejército es que pudieran ser adjudicaciones directas, puesto que es presupuesto del mismo gobierno federal, pero también ha tenido muchas críticas las obras que ha realizado el ejército. Por lo pronto, obviamente, el aeropuerto de Santa Lucía será una zona estratégica, no solo porque ahí llegará pues los aviones, porque ahí será la aeronáutica, sino también estratégica desde el punto de vista político por Andrés Manuel López Obrador, en lo cual debe de salir perfecto la construcción en Santa Lucía, porque si de por sí hay ya muchas críticas por la cancelación del aeropuerto en Texcoco, imagínese usted que se encuentre corrupción o malos trazos en el aeropuerto de Santa Lucía, bueno, sería el acabose.